El título del mensaje que hoy vamos a estar estudiando es cómo tomar decisiones. Cómo tomar buenas decisiones. ¿Cuántos necesitan tomar buenas decisiones este año? Yo, todos. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Honramos tu palabra, pedimos que tu espíritu nos la enseñe, nos revele, Señor, tu corazón, que podamos amarte más, Señor, a través de tu escritura, conocerte y por lo tanto amarte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Dios. Amén, amén. Santiago 1, verso 5 al 11 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, dice, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. La vida está llena de decisiones, amados. La vida es un tomar decisiones en cada momento. Y tenemos tú y yo que evaluar, decidir y sacar conclusiones. Y la realidad es que la calidad de tu vida será determinada por el tipo de decisiones que tomes. Tú quieres una vida plena en Cristo Jesús, tiene que ver mucho lo que estés decidiendo hoy. En ocasiones nos lamentamos por decisiones mal tomadas porque vemos las consecuencias, vemos cómo ha perjudicado las malas decisiones en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Hoy, ante un año nuevo, tú y yo tenemos la oportunidad de tomar decisiones en Dios, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por la verdad de Dios y obtener así los propósitos maravillosos que Dios tiene para nosotros. Muchas veces esperamos demasiado, pagamos demasiado porque decimos cosas incorrectas y decidimos cosas incorrectas. Algunos de ustedes estarán tomando decisiones difíciles esta semana. Durante este año vamos a estar tomando decisiones. Y algunos de ustedes aún no lo saben, pero tendrán que tomar una decisión el día de mañana. ¿Por qué? Porque la vida está llena de elecciones. Y la palabra de Dios aquí en Santiago habla acerca de cómo tomar decisiones. Ahora, ¿cómo haces esto? Bueno, la carta de Santiago nos da aquí en el capítulo 1 el problema de por qué tomamos malas decisiones muchas veces o no tomamos decisiones. Después nos da la solución y nos da la promesa de Dios. Fíjate cuál es el problema, nota ahí, la indecisión. Todo mundo batalla con ser indecisos. Y más cuando se trata de decidir bien en cuanto a la palabra de Dios. El problema es la indecisión. Santiago 1:8 dice: una persona que duda es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La indecisión. La indecisión nos hace ser personas inestables. Fíjate, en griego la palabra doble ánimo que describe Santiago literalmente significa dos almas. Dos almas llevadas en diferentes direcciones. Lealtades divididas, prioridades divididas. Entonces muchas veces tú quieres el bien del Señor en tu vida, bendición del Señor en tu vida, pero hay dos almas en tu interior. Hay dos lealtades divididas. Quieres la voluntad de Dios, pero también quieres tu voluntad. Y todos nos hemos sentido así en algún punto de nuestra vida cuando estás tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Realmente no estás seguro de lo que realmente quieres en la vida.
Y algunas veces tienes que tomar una decisión, pero el ser de doble ánimo es devastador y debilitante y te hace inestable. La palabra en la Biblia es traducida como confundido y se usa para describir a un borracho que se tambalea. ¿Cuántos se han sentido así? No alcoholizados, obviamente no, pero inestables, tambaleándose ante la vida, inestable en todos tus caminos. El Señor dice, si no puedes tomar decisiones, vas a producir una vida inestable, iglesia. Y todos tus caminos serán inestables, va a ser una agitación constante. Si tú y yo no aprendemos a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, a tomar decisiones que trasciendan para lo eterno, tú y yo vamos a vivir inestables. Va a haber una corriente de aire en tal dirección, nos vamos a ir hacia esa dirección. Va a venir otra corriente de aire en otra dirección y nos vamos a ir para allá. Amados, tú y yo no somos gente sin propósito. Hay un propósito eterno y Dios te quiere llevar a ese destino, a ese propósito que Dios tiene para ti. Tú no eres llamado a ser víctima de las circunstancias. Tú no eres llamado a ser víctima de lo que otros hicieron en contra tuyo incorrecto. Tú eres llamado a tomar tus propias decisiones, sin importar la cultura familiar, sin importar los problemas familiares a los que tú te has enfrentado. Tú eres llamado a tomar decisiones. Ahora, 3 formas en que la indecisión te hace inestable. Número 1, emociones inestables. Es una tensión cuando tú no puedes decidir. Te preocupas y te estresas, estás confundido todo el tiempo. No puedes dormir ni comer. Muchos tienen insomnio por la indecisión que hay en sus vidas. Un individuo va al psiquiatra y el psiquiatra le dice, ¿eres indeciso? El individuo le responde, sí y no. ¿Qué quieres decir con eso? Yo era indeciso, pero ahora no estoy seguro. No eres llamado a vivir en inseguridad en tu vida. La indecisión también provoca en nosotros relaciones inestables. La falta de compromiso destruye los matrimonios, las buenas relaciones. Cuando tú no puedes decidir, quiero estar dentro o quiero salir, no puedo con esto, pero tampoco puedo sin esto, ¿qué voy a hacer? Inestabilidad en las relaciones, cuando eres inestable en un trabajo y vas de una carrera a otra o de iglesia en iglesia, eso es inestabilidad. Y cuando eres un padre y dices una cosa y después haces otra, le estamos transmitiendo a nuestros hijos una inestabilidad. Tú y yo necesitamos ser personas estables en un mundo de inestabilidad. ¿Y dónde vamos a encontrar esa estabilidad? En la palabra de Dios, en Dios, en el Señor. No puedes decidir en una relación, voy a seguir adelante con esta relación o no. ¿Sabes? También la indecisión trae una vida espiritual inestable. Versículo 7 dice, ¿quién es así? No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Lo tremendo de esto es que no decidirnos seguir a Cristo, no decidirnos por obedecer al Señor, no decidirnos en hacer lo correcto, en lo que tenemos que hacer hoy, sin dejarlo para mañana, está afectando nuestra vida espiritual. Porque según Santiago dice, quien es así no puede recibir nada de parte del Señor. Hay un bloqueo en tus oraciones. Porque la indecisión evita que Dios te dé y que tú recibas lo que Dios tiene para ti. El ser personas indecisas, inestables ante los desafíos de un año nuevo. Ya empezó el primer desafío, noticias de tragedia, noticias de enfermedad. Obviamente es peligroso, pero nuestro fundamento no son las circunstancias ni este mundo, es la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Dígale amén al Señor dándole un aplauso. Déselo fuerte, por favor. Algunos de ustedes dicen, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué oro y no contesta mis oraciones el Señor? Quizás no ha sido lo suficientemente específico y comprometido con Dios.
Quizás nunca has decidido realmente lo que quieres delante de Dios. Tú no tienes una meta clara tal vez y no tienes un compromiso con Cristo claro, fuerte. Las personas de doble ánimo pueden llegar a tener una doble vida. Quieres hacer tu voluntad, como dije ahorita, pero también la de Dios. Y sabes que esto es incorrecto. Estamos tratando de vivir como dos personas. Y estas personas producen una doble vida, son totalmente inestables y producen un estilo de vida inestable. Yo ayer meditando en esta palabra, yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero que mis hijos, al entrar por la puerta de su casa, de nuestra casa, que es su casa, sientan estabilidad. No me refiero a una comodidad, me refiero a estabilidad. Que yo tenga un lenguaje estable y que mis hechos sean estables y mis decisiones y mis convicciones sean estables. Porque desgraciadamente muchos cristianos están como corchos en el océano, llevados de un lado para otro. Y sus promesas que le han hecho a Dios, sus compromisos que le han hecho a Dios han dependido de sus circunstancias y por lo tanto hay un bloqueo en sus oraciones y no pueden disfrutar la plenitud del reino de Dios porque sus convicciones no han sido estables. Santiago nos da la solución. Nos dice: el problema es la indecisión. Bueno, la solución ¿cuál es? Sean sabios. Sean sabios. Esta es la solución ante esta situación que nos está viniendo otra vez como sociedad, como iglesia, como hijos de Dios. La solución es que tú y yo seamos sabios. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Y qué necesitamos para ser sabios, amados? Número uno, admitir nuestra necesidad. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. A todos nos falta sabiduría en este lugar, a todos, sin excepción. Esto es universal, esto es para toda la gente. La sabiduría es diferente del conocimiento. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Esto es ser sabios. La sabiduría es tomar decisiones de la manera en que Dios lo haría. Sabiduría es hacer lo que Dios me llama a hacer en su palabra. La sabiduría significa aplicación práctica del conocimiento. La Biblia habla mucho acerca de sabiduría, pero en lo que estamos todos interesados en su mayoría es en el conocimiento. Quiero decirte, padre y madre de familia, transmite sabiduría a tus hijos. Yo sé que todos deseamos conocimiento para nuestros hijos, pero si tú y yo no los enseñamos más allá que un conocimiento, nuestros hijos no van a ser sabios en la vida. Muchas veces pensamos que para que nuestros hijos amen a Dios, tienen que llenarse de conocimientos. No estoy peleado con el conocimiento. Lo que se me hace insensato es olvidar enseñarles el trato al prójimo y el trabajo. Porque tenemos muchos jóvenes con conocimiento, pero sin servicio en sus casas, sin trabajar, sin ser productivos. Entonces necesitamos ser sabios, ser entendidos. Gracias a Dios por el conocimiento. Somos una generación que está expuesta al conocimiento por internet. Los libros abundan en internet. Lo necesitamos, pero si no bajamos el conocimiento a nuestra vida práctica, no estamos siendo sabios. Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. ¿Qué haces con tus conocimientos, iglesia? ¿Los pones en práctica y los usas?
La sabiduría es la habilidad de tomar las decisiones de la manera en que Dios las tomaría. El orgullo bloquea la sabiduría. El orgullo. Tú no puedes aprender si crees que lo sabes todo o que todo lo tienes resuelto. Di conmigo, necesito sabiduría para este año. Necesito sabiduría para este año. Dios dice que el admitir que nos falta sabiduría es el principio de ella. No tengo todas las respuestas, Señor. Pero hay algunos creyentes, algunos cristianos que les cuesta llegar a sus casas y pedir perdón. Decirle a sus esposas, perdóname, no lo sé todo. Perdónenme, hijos, no lo sé todo. Nos cuesta. Y es ahí donde la humildad necesita ser perseguida para reconocer nuestra necesidad de sabiduría de Dios. La clave de la sabiduría es comenzar diciendo, Señor, no lo sé. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Iglesia, admite que no tienes todas las respuestas. Yo admito, no tengo todas las respuestas. Necesito de Dios, necesito de su presencia. Admite tu necesidad. Desde que empezó este tiempo de pandemia, le he dicho al Señor, Señor, no me había tocado vivir estos tiempos. Necesito tu sabiduría para pastorear a tu pueblo. Necesito transmitir el mensaje de tu corazón porque desconocía esto. ¿Por qué nos creemos tan sabios? Cuando nuestros matrimonios están desmoronando ante las crisis económicas, cuando nuestros hijos están viendo pornografía a nuestras escondidas. ¿Por qué nos creemos tan sabios? Cuando nuestros jóvenes están sin dirección y sin carácter ante la vida. No estoy enojado, pero hay un celo y hay una pasión en mí por ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas y que la muerte huya, incluyendo la muerte espiritual. No podemos permitir que más tiempos en crisis influyan en nuestras convicciones y en nuestra pasión por el Señor. Admitir que no tenemos todas las respuestas. Número 2, pedir por sabiduría. Ora a Dios, habla con Él, iglesia. Santiago dice, capítulo 1, verso 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Cómo obtengo sabiduría? Leyendo la revista de TV y novelas, metiéndome en el Facebook todos los días, viendo televisión o tomando píldoras inteligentes, ¿verdad? No, la Biblia dice que obtienes sabiduría si se la pides a Dios. Si se la pides a Dios. De ahí viene la sabiduría de Dios, así que habla con Él acerca de esto. Pídeselo a Dios, pídele sabiduría, pídele sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Si Dios viniera y te dijera, hijo, hija, me ha conmovido tu adoración, quiero concederte una petición, ¿qué le pedirías? Un hombre, Salomón, que cautivó el corazón de Dios y que Dios se le reveló y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Y sabes qué pidió Salomón, iglesia? Sabiduría. Y me conmueve mucho la historia de Salomón porque dice Dios, por cuanto no pediste que yo destruyera a tus enemigos, por cuanto no pediste riquezas, yo te voy a dar eso. Entonces quiere decir que cuando Cristo me dice que busque primeramente su reino y su justicia, me está diciendo, búscame a mí, yo soy la sabiduría. Si tú me buscas a mí, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tú y yo necesitamos orar, orar y orar hasta que venga esa claridad de cómo resolver la situación que está pasando en mi casa. Muchos cristianos se conforman con el consejo de terceros.
Muchos cristianos se conforman aún con consejos de gente que ni conoce la palabra, agarran ese consejo como si fuera la sabiduría que Dios tenía para ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuesta ser sabios. Implica tiempo, implica humildad, implica que dobles tus rodillas y le pidas al Señor: Señor, quiero sabiduría, te necesito. Necesito cómo ganarme el corazón de mis hijos, cómo resolver esta situación en mi matrimonio. No podemos vivir un año más así. No podemos vivir un año más en este conflicto. Necesitamos sabiduría. ¿O quieres ser un corcho en el océano llevado por las olas del mar? Lo que está de moda, vamos para allá. Lo que está oyéndose en el mundo, vamos para allá. Y Cristo viene, iglesia, y no podemos perder nuestra mirada del Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor. La razón por la que no tenemos sabiduría es porque no la pedimos. Santiago 4:2 dice: desean algo y no lo consiguen. Y 20 veces, amados, en el Nuevo Testamento dice: pedir y se os dará. Y esto en griego quiere decir: sigan pidiendo, sean persistentes. Sean persistentes. Si tú no logras perseverar y persistir en oración, amados, tú no vas a poder mantenerte a flote en estos tiempos. Y sabes, son tiempos peligrosos, donde la salud está en riesgo, pero principalmente son peligrosos porque el temor de Dios se ha ido de los corazones. Eso es lo peor que estamos viviendo. Número 3, Santiago nos dice de anticiparnos. Tú admites tu necesidad, tú la pides en oración y tú te anticipas. ¿A qué me refiero con esto? Dice Santiago 1:5 al 6, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar. Entonces quiere decir que primero tienes que pedirle a la persona correcta y después tienes que pedirlo con la actitud correcta. No solamente se trata de orar, sino se trata de orar con fe, sin dudar. Yo no sé cuántos de ustedes están orando para no enfermarse. Yo no sé cuántos de ustedes están orando en el nombre de Cristo, reprendiendo todo temor en sus familias. Tienen que hacerlo. Tienen que orar sin dudar. Recuerden a Pedro. Pedro estaba en la barca. Ahí no se necesitaba fe para estar en la barca. Pero cuando Jesús se le apareció y le dijo: ven, sígueme, se necesitó fe para salir de la barca. Necesitamos tener una fe en el Señor cuando oramos, porque en el momento que dejamos de poner nuestros ojos en el Señor, nos vamos a hundir. Pedro iba caminando, estaba poniendo los ojos en Jesús, pero de repente los quitó de Jesús, los puso en el agua y dijo: no se supone que puedo hacer esto, y para abajo. Entonces todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, todas nuestras situaciones que están robándonos la paz como familia, no meritan que nuestra atención esté en eso. El Señor quiere que tú y yo tengamos nuestros ojos en Él, en el Señor, en el poder de su fuerza. Iglesia, ¿cuántas veces al día pones tus ojos más en las noticias que en la palabra del Señor? No va a ser un año diferente si tú no pones tus ojos en el Señor. Hay un montón de estrés, hay un montón de preocupación porque quitamos nuestros ojos del Señor. Santiago 1:6 dice: porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
de un lado a otro por el viento, moviéndose de un lado para otro. Son víctimas de sus circunstancias. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Subrayen ahí, tiene que creer. Si tienen el versículo ahí abierto en su Biblia, subrayen, tienen que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú quieres recibir algo de parte de Dios, tienes que creer por anticipado que lo vas a obtener. Fe no es agradecer a Dios cuando ya Dios te lo dio. Fe es agradecer a Dios con anticipación. Cuando tú logras agradecer a Dios y adorar a Dios antes de que te conceda tu milagro, antes de que te conceda tu petición, ahí tú estás desarrollando una pasión y una fe inconmovible por Jesucristo. Y Dios, a quien cree de esa manera, lo bendecirá. Y Dios, a quien cree de esa manera, se manifestará, hará su obra, traerá su bendición, traerá su favor. Fe es agradecer a Dios antes de recibir lo que esperas. Y Santiago número 3 nos habla de la promesa. Nos habla del problema, ya lo vimos. Nos llama de la solución, nos habla. Y ahora nos habla de la promesa. Dice el verso 5 y 6, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar. Dios quiere darte sabiduría. Y Él está ansioso. Así como cuando le agradó que Salomón le pidiera sabiduría, así le agrada a Dios cuando tú vienes y le dices: Señor, no tengo la más remota idea de lo que se supone que yo haga en este tiempo, en este año, pero vengo a ti y me humillo. Nunca te debes de olvidar que la naturaleza de Dios es dar. Dios es un Dios dador, iglesia. Dios es un Dios dador. Él es generoso y sus recursos son ilimitados. Tienen suficientes recursos para todos. Él tiene en su esencia, en su carácter, la generosidad. ¿Por qué? Porque Él dio primero a su Hijo. Entonces, sin menospreciar a nadie, Dios da gustosamente a quien pide sabiduría. Entonces, amados, tiene que haber en ti esa disposición de buscar a Dios todo este año y durante toda tu vida. Hay muchas situaciones en las casas, en las familias, en tu vida misma, que necesita la sabiduría de Dios. Ahora, Dios quiere darnos continuamente y generosamente. Si quieres ser como Jesús, necesitas tú comenzar a dar de tu tiempo, a dar de tu esfuerzo por buscar a Dios. Si no te incomoda seguir a Cristo, entonces no estás siguiendo a Jesucristo. Porque Jesús dijo que el costo del discipulado es tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Entonces, si no te está calando en tu carne seguir a Cristo, no estás viviendo el poder del Evangelio. Ahora, es interesante que en Santiago del 9 al 11 nos da una aplicación práctica en donde necesitamos sabiduría. Vamos a leerlo juntos. Y lo quiero leer en la Reina Valera 60 porque lo explica mejor. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Desaparece, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico
en todas sus empresas. Fíjate, de todas las áreas que Santiago pudo haber escogido, da como ejemplo el dinero. ¿Por qué? Porque muchas personas toman decisiones imprudentes de acuerdo a sus finanzas, más que en otros casos. Si tomas la decisión, escucha bien, iglesia, por ganar más, para ganar más, pero tú perjudicas tu tiempo con tu familia, tu compromiso con Dios, con su obra y aún con tu salud, tú no estás tomando buenas decisiones. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tú debes de decir: Señor, esta puerta se me está abriendo, ¿añade tristeza con ella? ¿Está poniendo en riesgo mi matrimonio, el tiempo con mi familia, mi salud? ¿Está poniendo en riesgo mi compromiso con Dios? Muchas personas son de doble ánimo, inestables cuando se trata de dinero. Si no hay dinero en la casa, dejan de orar. O cuando hay dinero en la casa, dejan de orar porque se sienten muy seguros. O cuando no hay dinero, dejan de venir a la iglesia para buscar el dinero. O cuando hay dinero, dejan de venir a la iglesia porque hay que atender los negocios. Veo muchísimos cristianos en esclavitud financiera. ¿Sabes por qué? Porque están violando los principios de Dios. Santiago aborda el tema de las finanzas y nos hace meditar en esto. ¿Queremos bendición económica en nuestras vidas? La palabra nos enseña que el trabajo diligente y honrado es el que prospera. La palabra de Dios nos enseña que es más bienaventurado es dar que recibir. La palabra nos dice: den y se les dará. La palabra nos enseña que lo que sembramos, eso cosecharemos. Entonces lo que está diciendo Santiago en estos versículos es que independientemente de la pobreza o la prosperidad, necesitamos darnos cuenta que la riqueza es temporal y no durará para siempre. No durará para siempre. La riqueza es temporal. ¿O tú has pensado que tu posición en tal empresa va a durar para siempre? ¿O tú has pensado que el dinero que tienes guardado va a durar para siempre? No. La palabra de Dios es la que dura para siempre. Ahora, Santiago también dice que si tenemos dinero o no tenemos dinero, lo importante es ser humildes delante de Dios y reconocer que le necesitamos. Que lo mejor es agradarle. Y nos está diciendo que alguien humilde es alguien que agrada a Dios y se sujeta a Él. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La prosperidad no es mala. Si tú llegas a tener o tienes, no es que estés ofendiendo a Dios. Pero la palabra te invita a confiar en el Señor y no en tus riquezas. No quiere decir que entre más pobre mejor con Dios, para nada. Dios, siempre que continúes amándole, honrándole delante de Él, humilde, reconociendo que le necesitas, Él se va a agradar de ti. ¿Por qué? Porque hay pobres altivos, como hay ricos humildes de corazón. Entonces Santiago nos está hablando de la condición de nuestro corazón en esta área tan importante para nuestras vidas y nuestras familias, de las finanzas. Jesús dice: no puedes servir a dos amos, Mateo 6:24. No puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Necesitamos decidirnos, iglesia. Tú necesitas decidirte en este año. ¿Quién va a ser el número uno en mi vida? Las finanzas, mis posesiones, mi trabajo o Dios. Tú necesitas decidirte. ¿Cuánto vas a ahorrar este año? ¿Cuánto vas a diezmar a la causa del Señor? ¿Cuánto vas a ser generoso para con Dios?
¿En qué voy a invertir? Necesito la sabiduría de Dios. Las riquezas se marchitarán, las empresas se acabarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termino con esto, la introducción del mensaje. No se crean. Un par de cosas que Santiago dice acerca de tomar decisiones. Número uno, Dios no quiere tomar la decisión por ti. La carta no nos dice, ore y pida a Dios que tome la decisión por ti. Y yo sé que muchas veces nos oímos muy espirituales diciendo esto, ya le dejé todo en las manos de Dios. Mira, hay cosas que tú sí tienes que dejarle todo en las manos de Dios, pero hay momentos que Dios quiere que tomes la decisión por ti. ¿Qué área de tu vida ha sido víctima de la indecisión? Y por lo tanto, año tras año, ves los mismos resultados por no tomar la decisión correcta. Dios no va a tomar la decisión por ti. Sabes que Dios es un buen padre y Dios quiere que maduremos y no nos va a quitar la oportunidad de tomar la decisión porque Él no quiere quitarnos la oportunidad de madurar, de crecer. Él quiere tomar en nuestra vida el primer lugar, pero no quiere quitarnos la responsabilidad de decidirlo. En el cielo la voluntad de Dios se cumple, amados, al pie de la letra. Allá en el cielo todo es la voluntad de Dios. Pero de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria, no siempre se cumple la voluntad de Dios. Va a ser decisión que mis hijos obedezcan al Señor. Mediante mi consejo, mediante mi exhortación, no voy a controlarnos, no voy a poder que ellos decidan lo que yo quiero, pero sí necesitamos clamar a Dios y que nuestros hijos comiencen a tomar decisiones sabias en Cristo. Pero no puedo permitir que de este lado de la eternidad la voluntad de Dios sea anulada, sea menospreciada, no sea procurada en mi familia. Cada hijo va a decidir. Cada hija va a decidir. Yo veo a mis pequeños y yo le pido al Señor, dame sabiduría, Señor, para inspirarlos, para que ellos tomen la decisión más importante, que es amarte y servirte. Ayúdame, Señor, a transmitirles decisión y firmeza. La madurez en la vida cristiana es tomar decisiones de la misma manera en que Jesús lo hizo. No culpes a Dios por tu indecisión. Es que tú no me bendices, Señor. Es que tú no me das la victoria. Eres indeciso. Un día estás cerca de Dios, otro día estás lejos de Dios. Tienes una lealtad dividida. Hay en ti dos almas. Un alma busca hacer la voluntad de Dios y la otra busca hacer la voluntad de tu carne, tu orgullo, tu enojo, tu ira, tu murmuración. Estás culpando a todos los que te ofenden, pero no ves tu pecado para arrepentimiento delante de Dios. Y segundo lugar, Santiago nos habla en cuanto a tomar decisiones que la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Si quiero sabiduría, tengo que adentrarme en su libro, arrodillarme, orar, meditar la escritura, orar la escritura. Yo necesito meterme a la palabra de Dios. Señor, enséñame estos principios para aplicarlos a cada situación en mi vida. Y después necesito volver a leer, volver a meditar y volver a orar. Yo quiero decirte algo, iglesia. Que este año ya no menospreciemos la palabra de Dios. Proponte esto. Todas las preguntas que tienes, todas las preguntas de cómo hacerle en las diferentes áreas de tu vida, ¿sabes dónde está la respuesta? Está aquí.
¿Por qué le rodeamos tanto? ¿Quieres ser buen padre? Aquí está. ¿Quieres ser buena madre? Aquí está. ¿Quieres ser buen hijo? Aquí está. Toda pregunta que tú tengas de la vida, de Dios, de tu futuro, aquí está la respuesta. ¿Por qué le rodeamos tanto? ¿Sabes por qué? Porque no queremos ser confrontados con nuestro pecado. Queremos rodearle. Los últimos años la iglesia ha sufrido una desviación. Por huirle al arrepentimiento aceptan huecas y falsas enseñanzas. El humanismo está de moda, pero el mensaje del arrepentimiento y la fe en Jesucristo será vigente por los siglos de los siglos. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Amados, ¿por qué le damos tanta vuelta cuando la realidad de las cosas es que si sufrimos de ansiedad, si sufrimos de estrés, la misma Biblia dice: vengan, entreguen todo a Jesucristo, echen su ansiedad sobre Él? Versículo adelante en la carta de Pedro dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Será que sufres de ansiedad y de estrés porque estás lleno de autosuficiencia y de orgullo y quieres controlar todo a tu alrededor, y en estos días donde no hay control de nada estás explotando? ¿Será que Dios nos está diciendo: vengan a ser humildes, vengan a llorar a mi presencia, vengan a entregar sus cargas pesadas, dejen de ser sabios en su propia opinión, dejen de ser personas que aman más su criterio que la palabra de Dios? Yo sé que muchos aquí están pensando: bueno, es que yo no creo eso, esto es así, esto es mejor a mi manera. La palabra es la palabra. Si tú quieres decidir en esta hora, tomar la decisión de que Jesucristo sea el primero en tu vida en este año, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Si estás lleno de inestabilidad, es Jesucristo el que te va a dar estabilidad. Si estás lleno de temor, es Jesucristo quien te va a dar estabilidad y libertad. Si no sabes qué con tu futuro, pon los ojos en Cristo. Deja de ver las circunstancias y cierra tus ojos, por favor. Allá atrás, no se distraigan. Y dile al Señor: Señor, me decido por ti. Me decido por ti, dile. Me decido por Jesucristo. Dile al Señor, exponle tu necesidad, exponle. Y dile: Señor, sí, Dios, yo necesito sabiduría. Yo quiero ser transparente con ustedes. Yo necesito sabiduría, muchachos. Amados hermanos, amadas hermanas, para ser su pastor. Yo necesito sabiduría para guiar a mis hijos. Yo necesito sabiduría para mi matrimonio. Todos estamos viviendo un estrés increíble. Se respira en las calles ese pánico, se respira en las calles esa incertidumbre. Yo necesito la sabiduría para poner mi fe en Jesucristo. Yo necesito guiarlos a ustedes no solamente por pastos verdes, sino por la senda de justicia. ¿Alguien más está conmigo que necesita sabiduría? ¿Alguien más se topa con pared? Yo lo necesito, amados. Como padre, hay veces que mis hijos tienen crisis a su corta edad, tienen situaciones que me sacan de quicio, rebeldía, desobediencia. Yo necesito sabiduría. Es impresionante que ya no puedo yo confiar en la tele, los dejo ver un programa y de repente sale todo de perversión sexual, de inmoralidad. Yo necesito sabiduría, yo necesito ser tajante, yo necesito conducir a mis hijos por la rectitud. ¿Alguien más se enfrenta a esta necesidad? ¿O soy el único? Empiece a clamar junto conmigo. Dígale: Padre, te necesitamos. Dile: Señor, es un tiempo bien complicado allá afuera.
Vamos, grítenle, amados. Él es bien generoso. Él tiene muchos recursos para nosotros. Dile, Señor, te necesito. Vamos, dile, te necesito, Señor. Oh Dios, aquí estamos. Admitimos nuestra necesidad. Los que son abuelos, los que tienen nietos, admitan su necesidad. Vamos, dile, Señor, necesitamos la sabiduría que venga del cielo. Hoy oramos y pedimos. Joven, dile al Señor, te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Ante un mundo cambiante, yo necesito perseverar en ti. Yo te necesito, Señor. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que cada situación de cada persona aquí representada, Señor, pueda encontrar solución en la palabra. Que los matrimonios que están en conflicto y en lucha, que a partir de este momento venga sabiduría para resolver los conflictos. Que los matrimonios y las familias que están luchando con sus hijos, con rebeldía, venga sabiduría para tratar eso con sus hijos. Que venga sabiduría para los negocios, para el trabajo, en medio de este tiempo tan complicado. Venga sabiduría, dile al Señor, necesito sabiduría, Señor, para que mi negocio florezca y no perezca en este tiempo. Necesito sabiduría, Señor, para conducir todo lo que tengo que hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Y vamos a anticiparnos a recibirlo. Dígale, gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias por ser generoso. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Vamos, levanten sus manos y adoren al Señor. Adoren al Señor. Dile, gracias, Señor. Yo sé que me vas a ayudar a tomar decisiones. Hoy me decido amar al Señor, amar a Jesucristo con todo mi corazón. Mi casa y yo te serviremos. No seremos como corchos en el océano, llevados de un lado a otro. Seremos gente firme en tu palabra, árboles plantados en la casa del Señor, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino reverdece en el nombre de Jesús. Floreceremos plantados en la casa del Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, te alabo y te bendigo. Tú eres mi estabilidad, tú eres mi Dios, tú eres mi roca fuerte. Dale un aplauso a Jesús, dáselo fuerte y adora el nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. En el nombre de Jesús estaremos confiados en ti, Señor. Estaremos sujetos a ti y agradecidos porque tú vas delante de nosotros abriendo camino. En el nombre de Jesús. Amén.